Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Solo para estar segura, ¿me están escuchando? Sí, súper bien. Buenas tardes. Ya, buenísimo, muchas gracias. Bueno, un especial saludo a todos los que están participando de este webinar y como siempre le envío un saludo también a los que están conectados hoy día desde Honduras, de España. Muy bienvenidos a todos. Me presento, soy Pamela Andrade, gerente general de FEC. Bueno, no puedo dejar de mencionar el contexto en que estamos viviendo. Espero que todos se encuentren bien de salud. Estamos viviendo momentos complejos en Chile, América y el resto del mundo, sin tener certezas a las cuales estábamos acostumbrados a tenerlas. Les deseo fortaleza, optimismo e invitarlos a seguir cooperando desde el rol que les toca a cada uno. Y enfatizar que la principal medida que podemos tomar es cuidarnos, cumpliendo las medidas de aislamiento, en lo posible quedarnos en casa y también así cuidar a los demás. Hoy Familias Empresarias quiere contribuir con este noveno webinar, Perspectivas Económicas en COVID-19, que esperamos será de gran apoyo para saber cómo estamos y qué nos espera en materia económica. Les comento que estamos grabando esta sesión y que posteriormente les haremos llegar el acceso a la grabación. También les quiero contar que la sesión está planificada para una duración de 1 hora aproximadamente y, como siempre, me voy a tomar unos breves minutos para explicarles cómo comportarnos dentro de esta plataforma en la cual estamos, que es el Zoom Meeting, con el fin de facilitar la experiencia para todos. Primero quiero decirles que en la parte superior derecha ustedes tienen dos vistas, la vista de la galería y la vista del hablante. La vista de la galería es en la cual ustedes pueden recorrer toda la sala y van a ver los pequeños rectangulitos, ¿no es cierto?, con los nombres y las imágenes de cada uno. Y la vista del hablante lo que les permite es ampliar a la persona que está hablando. Yo para la exposición les sugiero la vista del hablante. También en el lado inferior izquierdo van a poder encontrar el micrófono, el cual les voy a pedir que lo mantengan en silencio, ya que si ustedes lo dejan abierto, se escuchan todos los ruidos del lugar donde ustedes están y eso distrae mucho. También quiero contarles que al final de la exposición vamos a tener un espacio de 20 minutos para preguntas, y estas las pueden ir realizando en el chat que se encuentra ahí en medio de su pantalla. Las pueden empezar a realizar durante toda la exposición y durante los últimos 20 minutos vamos a contar con un moderador invitado, el cual va a ir rescatando las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. Bueno, y a continuación es para mí un privilegio presentar a nuestro expositor de hoy día. Él es Rodrigo Vergara, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, investigador asociado de Kennedy School de la Universidad Harvard y profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Economía de la Universidad Harvard, director y asesor de empresas y expresidente del Banco Central de Chile. Es autor de numerosos artículos en revistas académicas y editor de varios libros. Entonces tengo el agrado de dejar con ustedes a Rodrigo Vergara. Rodrigo, puedes compartir tu pantalla si deseas. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes a todos y parto agradeciendo a Familias Empresarias de Chile, a Andrés de Pial, su presidente, y a Pamela por la invitación a estar hoy día con ustedes. Así que para mí es un gran placer compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación económica. Déjenme, voy a compartir pantalla. Ok, ahí está la presentación. Entiendo, si me pueden confirmar que se ve y oye bien. Perfecto, Rodrigo. Ya, muchas gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, parto. Perspectiva económica en COVID-19 o coronavirus. La idea mía el día de hoy es tocar 5 puntos. Quiero hacer una presentación que básicamente me concentro en esos 5 puntos, que creo que son los puntos
o algunos de los puntos relevantes que podemos estudiar hoy día o ver hoy día en relación a la situación económica. Lo primero voy a hablar sobre la globalidad de la crisis, que es una cosa bastante importante, como se ha ido, como es una cosa absolutamente global a diferencia de otras crisis. Después voy a hablar sobre el sector servicios, que es donde se concentra gran parte del efecto de esta crisis y por qué es tan importante eso y qué es la diferencia con otras crisis. Después voy a hablar algo sobre la caída y la recuperación. ¿Cómo es la caída y cómo, que ya más o menos sabemos eso, porque la estamos viviendo, y cuáles son las posibles sendas de recuperación que podríamos ver hacia adelante y cuáles son los factores que van a incidir en ella? Voy a hablar también sobre las respuestas de política. Primero voy a hablar sobre lo monetario y crediticio, y luego voy a hablar sobre, yo diría, lo que hoy día está más en discusión, que es lo fiscal. Así que esos son básicamente los 5 puntos que yo quiero tocar hoy día durante estos 30-35 minutos que me dieron para hacer mi presentación. Entonces, déjeme partir primero con la globalidad de la crisis. Ahí tenemos un mapa del mundo, esto sacado del Fondo Monetario Internacional, con los crecimientos esperados para este año, para el 2020, de las distintas economías del mundo. Y le vemos que está básicamente rojo. ¿Y qué es lo que significa el rojo? Lo que está acá, un poco voy a ir a buscar opciones de puntero aquí, puntero láser. El rojo es crecimientos menores a menos 3%. Y vemos que gran parte del mundo, prácticamente todas las Américas, toda Europa, prácticamente toda Europa, Rusia, Australia y Nueva Zelanda, una parte también importante de África, van a tener este año, se proyecta que tengan este año crecimientos inferiores a menos 3%, menos 5, menos 7, menos 10, menos 12, está hablando de la Unión Europea, para ellos, y cosas de esa naturaleza. La verdad es que cifras no vistas en décadas. Y el naranjo son entre menos 3 y 0, o sea, también estos que están aquí en naranjo son países que tendrían crecimiento negativo. Prácticamente todo el mundo. Los verde claro, entre los cuales están dos países muy importantes, China e India, crecimiento entre 0 y 3%, lo cual para China, por supuesto, es un muy mal resultado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esto es una crisis verdaderamente global, que afecta absolutamente a todo el mundo. Cuando hablamos de la última crisis en el mundo, fue la del 2008-2009, y la llamamos la crisis financiera global. Y la llamamos la crisis financiera global porque la verdad es que fue muy grande y afectó en forma significativa a muchos países. Pero si ustedes piensan, fueron básicamente países del mundo desarrollado. Esta no fue una crisis, la crisis financiera global, que pegó en forma muy significativa al mundo emergente. De hecho, en el año 2009, que fue el año más duro de esa crisis, China creció un 9,5%. Es cierto, venía creciendo 11%, pero la verdad es que una caída de 11 a 9,5% no es particularmente preocupante. Y el resto de los países emergentes, India y otros, también crecieron. Y las economías emergentes como Chile, que cayeron en el 2009, cayeron muy marginalmente y luego se recuperaron muy rápidamente a partir del año 2010. Recordemos, de hecho, que Chile creció en el 2010 cerca de 6%, al igual que el 2011 y el 2012. Entre 5 y 6% creció durante todos esos años. Esta crisis, en cambio, afecta en forma mucho más amplia al mundo y por lo tanto la podemos llamar realmente una crisis global. Mucho más amplia y mucho más profunda que la última crisis que vivimos, que fue la de la crisis financiera global. Valga la redundancia, esto es mucho más global que aquello. Y de hecho ahí tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el sector manufacturero, los PMI, las compras manufactureras. En el mundo desarrollado tenemos Estados Unidos, la zona euro, Reino Unido, Japón. Y vemos que las caídas que se producen aquí son muy severas. En prácticamente todo el mundo, y aquí estoy tomando las principales economías del mundo, no más que eso, tenemos caídas muy fuertes en el PIB, y particularmente en el sector manufacturero y también en el sector servicios, que, como les decía, es algo que voy a ver en detalle más adelante. Para no ser todo pesimismo y para mostrar algo más de optimismo, lo que sí podemos ver es que a partir de niveles muy bajos, algunas de estas economías empiezan a mostrar alguna recuperación. Una recuperación muy leve, muy suave todavía, muy lejos de los niveles previos a la crisis, pero al menos para ella, al menos en esta etapa, pareciera que lo peor de la
caída ya está atrás, lo que obviamente no significa que nos estaremos recuperando y que lleguemos al nivel previo rápidamente, pero sí que esa caída violenta se produjo básicamente en los meses de marzo y abril. Estamos en niveles bajos, pero con un nivel algo mayor que el que existía el que se tuvo en el mes de abril. Y digo por lo menos en esta primera parte, porque tampoco sabemos si eventualmente va a haber rebrotes. Si hubiera rebrotes, es perfectamente posible que tengamos después de esta subida una nueva caída, ¿no? Pero al menos eso es lo que vemos, lo vemos hoy día. Quizás uno de los datos más impresionantes que hemos tenido en el último tiempo ha sido el fuerte incremento en la tasa de desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos, que venía bajando su tasa de desempleo en forma muy significativa, que había llegado a niveles de 3,5%, cifras no vistas desde finales de los 60. Aquí estamos hablando de más de 50 años de tasas de desempleo baja. El desempleo sube violentamente y llega a cerca de 15% en la última medición. Una noticia algo más positiva es que las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos se han empezado a reducir, no en términos de stock, pero el flujo nuevo que va entrando. Se espera que la próxima cifra de desempleo, que sale, si no me equivoco, mañana, sea, o estos días, sea algo más alta que esto y eventualmente se acerque a 20%. Pero se estaría llegando a un pic, igual es un pic bastante alto en materia de desempleo, por cierto. Aquí vemos a China. ¿Por qué pongo a China? Bueno, por dos razones. La primera, es la segunda economía más grande del mundo, y la segunda razón es que es nuestro principal socio comercial. Por lo demás, esa es una tercera razón, ahí empezó la pandemia. O sea, de alguna forma nos indica cómo va evolucionando la economía en las distintas etapas. Ahora, obviamente que uno no puede extrapolar, cada país es distinto, en cada país la pandemia, la parte sanitaria ha pegado de forma distinta, en China pegó distinto que en Europa, distinto que en Estados Unidos y en América Latina, etc. Pero aquí tenemos una caída muy fuerte que se produce un poco antes, se produce básicamente en enero y febrero, y en marzo empieza a recuperarse. Así todo el crecimiento del primer trimestre de la economía china fue negativo, de hecho cerca de una caída de 6%, es el crecimiento más negativo desde el año 75. Eso demuestra lo histórico de qué es lo que estamos viviendo, lo negativo y lo histórico que es lo que estamos viviendo. Estamos hablando del año 75, Mao todavía vivía, eran los últimos años de la Revolución Cultural. Desde entonces no había habido una caída tan fuerte del PIB. No obstante, a partir de marzo se recupera y los últimos meses se ha mantenido en niveles, esto es PMI, o sea, compras manufactureras, sobre 50 es positivo y por lo tanto se ha mantenido en torno a esos niveles. Si uno ve en el caso de China, en los servicios también ha habido una cierta recuperación. Aquí tenemos precisamente el tema de los servicios. Esto, como yo les decía al principio, es una crisis que se manifiesta muy violentamente en el sector servicios. ¿Y por qué se manifiesta violentamente en el sector servicios? ¿Y por qué eso es diferente a otras crisis? Se manifiesta violentamente en el sector servicios porque se produce algo, bueno, que todos lo sabemos, que todos lo vivimos en el día a día. Se cierra la economía, la gente no puede salir a trabajar. Entonces piensen, y lo vemos también todos los días, todos tenemos ejemplos de gente muy cercana a nosotros, o nosotros mismos, digamos, un profesional, pensemos, que presta servicios de nivel medio alto, un kinesiólogo, un dentista, un doctor, etcétera, que simplemente no puede prestar sus servicios porque la economía está cerrada, al menos en esa parte. No todos, obviamente, pero en gran parte. Pensemos en servicios que son de capital humano menos especializado, como, no sé, el jardinero, la persona que es un aseador, etcétera. También son servicios que nos están prestando. Y asimismo, en educación y en una serie de sectores de la economía, subsectores dentro del sector servicios, esto está pegando muy fuerte. Y vemos que hay una caída muy violenta en los países, de nuevo tenemos Estados Unidos, la zona euro, el Reino Unido, Japón, una caída muy violenta, una pequeña recuperación en el último mes, lo que, insisto, que no quiero ser del todo negativo, porque la verdad es que la caída es muy fuerte, estamos muy lejos de los niveles previos, pero al menos pareciera ser que este nivel tan bajo se superó, al menos en esta etapa que estamos. Pero yo les decía, ¿por qué
¿Por qué además nos preocupa que esto pegue tan fuerte en el sector servicios? ¿Por qué el que pegue en el sector servicios la hace diferente a otras crisis? En primer lugar, porque el sector servicios es una parte muy significativa de la economía. Esto es el caso de la economía chilena. El sector servicios representa aproximadamente un 46,3% de la economía. Ustedes saben que en la medida que las economías se van desarrollando, van reduciéndose los sectores más básicos y van primero creciendo los sectores industriales y luego expandiéndose los servicios. De hecho, en las economías desarrolladas, el sector servicios es más de un 50% del PIB. Tenemos un 46,3% que está directamente afectado, y si a eso le sumamos transporte, que evidentemente está muy afectado, comercio, que es otro sector muy afectado, y construcción, llegamos a sobre el 70% del PIB. Está directa y significativamente afectado por esta crisis. Si vemos, en vez del PIB, los ocupados, el empleo, es muy parecido. Servicio, más transporte, más comercio, más construcción, llegamos a sobre 70% del total del empleo. Así que esa es una de las razones por la cual que se afecte en forma específica al sector servicio es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque el sector servicio, valga la redundancia, es muy relevante en la economía. Pero además tiene otra cosa importante el sector servicio. El sector servicio en general es un sector bastante menos volátil que el resto de los sectores de la economía. Cuando la economía está creciendo, está en un boom, en una expansión, crece, pero crece menos que el resto de los sectores. Cuando la economía cae, cae menos que el resto de los sectores. Es menos volátil. Y por lo tanto, de alguna forma es un buffer, es un amortiguador a las fluctuaciones en la economía. ¿Okay? Hace que la economía fluctúe menos que si no estuviera este sector. Bueno, si este es un sector que es particularmente afectado, entonces es natural tener una fuerte fluctuación de la economía. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces tenemos el sector servicio, un sector particularmente grande, que además actúa como amortiguador en las expansiones y también en las recesiones, está siendo particularmente afectado. Y eso lo hace diferente de otras crisis. En otras crisis tenemos efectos importantes en el sector de construcción, tenemos efectos importantes en el sector de comercio, muchas veces si es crisis de balance de pago en el sector exportador, pero el sector de servicio en general tiene una cierta inercia que aquí lo vemos en la línea azul, si lo vemos es bastante menos volátil que la economía como un todo. Tercer punto que quería hacer. La caída es brutal. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer ahora es ¿cómo será la recuperación? Y obviamente esa es la pregunta del $1.000.000. Es muy difícil saber cómo hacer la recuperación, pero tratemos de ver algunos números. Ahí tenemos la caída del IMASEC de abril, 14%. ¿Fue sorpresiva? A ver, yo creo que fue menos sorpresiva de lo que planteó la prensa, en el sentido que de alguna forma sabíamos que era altamente probable que la caída de abril fuera de 2 dígitos. Porque la economía se cierra, acuérdense, se empieza a cerrar a mediados de marzo y continúa este proceso durante el mes de abril. Marzo sabíamos que no iba a ser tan malo porque teníamos la mitad de marzo que la economía estuvo abierta y de hecho venía la economía creciendo de forma relativamente importante en los meses previos. Se había recuperado relativamente rápido después de la crisis social de la economía. No obstante, el medio mes inicial ayudaba a compensar el segundo medio mes. En marzo la economía creció básicamente 0 en marzo y en abril 14%, quizá un par de décimas, un par de puntos más de lo que se esperaba, pero yo siento que no fue demasiado sorpresivo. Y ojo, que quizás, en mi opinión al menos, la caída de abril me preocupa menos que el hecho que la prolongación de la crisis sanitaria hace pensar que mayo y probablemente junio sean igualmente malos y quizás algunos de esos 2 meses, mayo me preocupa en particular, todavía algo peor. ¿Okay? Así que la verdad es que vamos a ver un segundo trimestre que es particularmente negativo en la economía. Una caída del PIB en el segundo trimestre de 2 dígitos. No visto desde que tenemos IMASEC. Acuérdense que el IMASEC es el indicador mensual de actividad económica, que es un proxy bastante cercano al PIB. El promedio de enero, febrero y marzo del IMASEC es aproximadamente el promedio del PIB, en términos de crecimiento. ¿Okay? La verdad es que tenemos IMASEC desde el año 86 nomás, y por lo tanto estos
esta caída histórica. No tenemos IMASEC del año 82, y en cuyo caso obviamente veríamos caídas mayores que las que estamos viendo ahora. Pero estas caídas de actividad no se ven desde la crisis de la deuda en Chile de principios de los 80. Ahí tenemos la variación trimestral anualizada del IMASEC, y vemos que básicamente la caída fuerte, esto es el azul y el naranja, son el IMASEC y el no minero. La caída básicamente por los sectores no mineros, que son un 90% de los sectores. La minería se ha mantenido relativamente dinámica. No había un efecto tan significativo sobre la minería, al menos hasta ahora. Ahora, ¿cómo vemos esta crisis y cómo la podemos comparar con otras crisis u otros eventos del pasado? Y aquí tenemos distintos eventos, algunos yo diría son eventos, otros son crisis. Veamos, por ejemplo, a ver, quizás la más suave. Aquí tenemos en febrero del 2010 el terremoto, ¿cierto? El terremoto produce una fuerte caída del PIB, del IMASEC, que dura un mes y medio, y después la economía se recupera rápidamente. Yo ya les dije, el año 2010 la economía creció cerca de 6%. Después, déjenme mostrar, septiembre del 2008, esta es la crisis financiera global, que es verde. La economía se desacelera, cae, y la caída no es demasiado significativa. Ese año la economía cayó alrededor de un 1%, y alrededor de un año dura esa caída, y después la economía empieza a recuperarse, supera los niveles previos. Esto de aquí, el amarillo, es la crisis social de octubre del año pasado. Es bien notable, porque la verdad es que la caída fue muy fuerte. Lo que está aquí es el primer mes, segundo mes, tercer mes, etc. O sea, esto se produce en octubre, y la caída de noviembre es muy violenta, ¿ok? Y se mantiene bajo en diciembre, pero notablemente ya a los 3-4 meses la economía había retomado su ritmo anterior. De hecho, cuando vemos las cifras del IMASEC no minero desestacionalizado, nos damos cuenta que en enero el nivel de actividad ya era similar al de septiembre. Una crisis fuerte, pero corta. No sabemos cómo iba a seguir después, obviamente, pero al menos en ese periodo de tiempo se recuperó el nivel de actividad previa. Y vean lo que tenemos ahora. Y aquí hice dos escenarios posibles, ¿cierto? Esto azul es la caída que tenemos, ya la caída, o sea, el IMASEC de marzo, tenemos la caída fuerte de abril, sabemos que mayo va a ser muy malo. Aquí dos posibles recuperaciones. Una es una recuperación en B, en la cual aproximadamente, si se dan las cosas relativamente bien, y yo diría que lo principal aquí, obviamente, que los sanitarios, y yo no soy epidemiólogo, así que tengo poco que decir al respecto, pero si los sanitarios andan relativamente bien, podríamos, quizás, aquí son 16 meses, pero podríamos a los 20 meses o algo así estar en niveles parecidos a los previos. ¿Qué significa eso? Que a finales del próximo año podríamos haber recuperado los niveles de antes de la crisis, o sea, digamos, a finales de 2021 tendríamos niveles parecidos a los de finales de 2019. ¿Eso es buena o mala noticia? Bueno, hoy día pareciera una buena noticia porque significaría que nos demoramos estos 2 años en recuperarnos y volver al nivel anterior. Desde el punto de vista un poquito más amplio, la verdad es que en la práctica significaría que perdimos 2 años de crecimiento, porque en finales de 2021 tendríamos el mismo PIB de finales del 2019, es decir, 2 años que en promedio con crecimiento cero. ¿Okay? Y esto otro aquí, obviamente, con un escenario más pesimista, es una recuperación en forma de U, y si ese fuera el caso, estaríamos todavía 3-4 puntos por abajo del PIB hacia finales del próximo año, y por lo tanto significaría que nos demoramos un año entero más en volver al nivel anterior. Y ojo, que el nivel anterior, como les decía previamente, es un nivel que de hecho uno supondría que en 2 años va a ser más alto. En otras palabras, yo podría hacer este mismo ejercicio, pero suponiendo que la economía crece en el largo plazo 3%. Y supongamos que entonces estamos con esta recuperación en B, y que ya vamos al nivel anterior. Bueno, significa que perdimos 2 años, por lo tanto todavía estamos 6 puntos, 3 cada año, por abajo de la tendencia. ¿Qué queremos decir al final aquí? Que independiente de cómo sea la recuperación en términos de la rapidez, va a ser difícil que volvamos a la tendencia anterior. Sí podríamos volver al nivel anterior durante la segunda parte del próximo año. Aquí tenemos
La otra cosa obviamente importante que miramos durante esta crisis, que es el desempleo. Me faltó, la verdad es que ahí el título debería ser tasa de desempleo de Chile. El INE llegó a 9% el mes pasado. Ahora, ojo que cuando vemos la tasa de desempleo del INE tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, como sabemos, la tasa de desempleo del INE es un promedio ponderado de los últimos 3 meses, un trimestre móvil. Por lo tanto, la tasa de abril es la de febrero, marzo y abril. Entonces uno entiende que febrero está más bajo, marzo un poco más alto, abril mucho más alto. En el margen la tasa debería ser bastante más alta y por lo tanto lo que deberíamos esperar es que los próximos meses, cuando entre mayo y salga febrero, la tasa siga subiendo. Pero hay otra cosa importante en este número, y es lo siguiente: el desempleo sube fuertemente a pesar de que hay una cantidad importante de gente, cerca de 6% de la fuerza de trabajo sale de la fuerza de trabajo. Gente que los economistas llamamos el efecto desánimo. Se da cuenta que simplemente no hay posibilidad de encontrar trabajo. Perdieron su trabajo, están buscando trabajo, y se dan cuenta que no hay posibilidad de encontrar trabajo, y simplemente dejan de buscar trabajo, salen de la fuerza de trabajo. Eso obviamente no son considerados como desempleados, porque hay gente que no está buscando trabajo. La definición de desempleado es una persona que está buscando trabajo. Aquí no estaría buscando trabajo y por lo tanto no estaría desempleado. Y la fuerza de trabajo cae en abril un 5,7%. Esa es la cifra de la Universidad de Chile, que es un poquito más precisa en el sentido que no mide promedios móviles, sino que mide la última semana del trimestre. Entonces, esta es la última semana de marzo, que el desempleo llegó a ese nivel, el 15%. ¿Y dónde están los principales aumentos del desempleo? Bueno, ya de alguna forma lo habíamos dicho: en construcción, en comercio, en servicios de gobierno y financiero, servicios personales, servicios comunales y sociales, transporte. Son las principales áreas de fuerte incremento del desempleo. La otra cosa que pasó que ha pasado en el mercado laboral durante este tiempo es una fuerte caída del empleo. El empleo cayó un 7,6%. Estas caídas son no vistas previamente. Tenemos que ir de nuevo 40 años atrás para ver cifras de estas magnitudes. El empleo cayó 7,6%. ¿Y qué es lo que cayó más? Básicamente el empleo en cuenta propia. Si ustedes piensan en el empleo en cuenta propia, un empleo que en general se asocia en muchos casos con servicios. En este caso, servicios no profesionales, servicios de menor calificación, si quieren, pero son servicios. Cayó menos los asalariados. Es interesante lo que ha pasado, o lo que están mostrando los activos financieros. Esta línea aquí es cuando el COVID llega básicamente a Occidente. ¿Okay? En febrero, finales de febrero, principio de marzo. Y obviamente las bolsas en el mundo, y aquí tengo las principales bolsas del mundo, y Chile, que es la verde, tiene una caída muy violenta. Pero interesantemente después de eso se han recuperado. Entonces la pregunta que hoy día nos hacemos: ¿por qué se han recuperado el precio de los activos, las bolsas? ¿Por qué, por ejemplo, en Chile vemos que el tipo de cambio ha bajado tanto? Hay muchas razones para eso. Después, si quieren, lo hablamos. No sé si va a tener tiempo en la presentación, pero quizás las preguntas. Y ahí la verdad es que hay muchas respuestas. Una posible respuesta es simplemente que los mercados financieros no están reflejando lo que está pasando. Ahora, eso sería un poquito arrogante en el sentido de decir, bueno, pero ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos no ven y yo sí veo? La verdad es que de alguna forma es un puzzle. De alguna forma yo diría que hoy día los mercados financieros están visualizando una recuperación más rápida que quizás la que ve el común, o vemos el común de la gente, no sé. Pero es muy interesante cómo se ha recuperado el precio del activo. Una tercera explicación es también que los bancos centrales en el mundo han introducido una cantidad enorme de liquidez, y eso ha hecho que los precios de los activos se hayan recuperado. No han vuelto a los niveles anteriores, pero es bien interesante la recuperación que han tenido. En Chile también ha habido alguna recuperación, pero es bastante más leve. Y algo parecido, como les decía, ha pasado con el tipo de cambio. Estos son tipos de cambio, distintas monedas con respecto al dólar, de mercado emergente, el sol peruano, el peso chileno, Colombia, etcétera, México, Brasil. Y en todas también vemos una fuerte depreciación
en toda excepción de Argentina, una fuerte depreciación, la depreciación es particularmente violenta en Brasil, y después una apreciación. No vuelven en la mayoría de los casos a sus niveles previos, quizás con la excepción de Perú, pero hay una vuelta hacia niveles más bajos. Ok, déjenme decir, dado esto, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo veo en la recuperación? El primero y el más importante es el riesgo sanitario. Evidentemente, a ver, si uno mira el mundo está volviendo, se está abriendo. Cuando vemos Europa, se está abriendo los servicios, se está abriendo el turismo, vemos que se empiezan a llenar los cafés en París, vemos que de alguna forma se está retomando la actividad económica. Por supuesto es una gran noticia. La pregunta que nos hacemos, bueno, pero eso depende obviamente de que el tema sanitario se mantenga controlado. Hoy día se mantiene controlado en esos países. Cuando uno ve los contagios y las muertes en países que tuvieron contagios y muertes muy altas, como Italia, como España, la verdad es que están en niveles bastante bajos. Pero siempre está, supongo en estos casos, el riesgo de un rebrote, que hay una segunda ola. De hecho, la historia de las pandemias, aquí me refiero a la injustamente llamada gripe española, muestra que se producen rebotes, no tan fuertes como el primer brote, pero se producen rebotes. Así que, obviamente, tenemos un riesgo ahí. No soy un experto, así que no tengo mucho más que decir respecto a esto. El escenario externo es también, sobre todo para nosotros, obviamente estoy hablando de Chile, un riesgo. ¿Qué pasa si el mundo no recupera? Chile es una economía pequeña, abierta, y por lo tanto lo que pasa en el resto del mundo es tremendamente importante. A mí eso me preocupa menos. Veo que el mundo de alguna forma está empezando a recuperarse, o sea, perdón, está llegando a decir que se está empezando a recuperar sería demasiado optimista. Por lo menos pareciera que está llegando a sus niveles mínimos y pareciera que se está estabilizando en esos niveles. Y que debiera de a poco empezar a retomar niveles un poquito mejores, aunque ciertamente por un buen rato por abajo de los niveles previos. Lo otro muy importante en estas crisis es el canal del crédito. Es importante, es clave que el crédito siga fluyendo. Sabemos, la historia sí lo muestra, la historia de las crisis económicas sí lo muestran, que cuando una crisis se transforma en una crisis financiera, el impacto se duplica, el impacto es muchísimo mayor, es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque el crédito de alguna forma mantiene moviéndose a la economía. Cuando se daña el canal del crédito, aquí me estoy refiriendo principalmente a los bancos, pero en general a todos los actores del sistema financiero, la recuperación es mucho más lenta. Piensen, por ejemplo, en la crisis chilena de la deuda del año 2002-2003. Fue una recuperación primero una crisis extraordinariamente severa y una recuperación lenta. Obviamente que ahí se dañó el canal del crédito. Piensen en el mundo desarrollado, en la crisis financiera global de 2008-2009. ¿Por qué, sobre todo los europeos, Japón, etcétera, seguían hablando de esa crisis 7, 8, 9 años después? Bueno, básicamente porque se había dañado el canal del crédito. Así que es tremendamente importante que en el fondo el sistema financiero, la banca, siga sólida. Creo que ahí tenemos una relativamente buena noticia. En mi opinión, así es. Obviamente la crisis social es otro factor de riesgo. Tuvimos previo a esto una crisis, la llamamos la crisis social. De alguna forma pensábamos que volvía con mucha intensidad este año, pero se sobrepuso a eso la crisis sanitaria. Una vez que se haya pasado la crisis sanitaria, la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿vamos a volver a una crisis social? Y si así va a tener un impacto mayor en la economía, es otro de los riesgos. Déjenme ir ahora al cuarto punto que quería tocar, que es esto de la política monetaria, liquidez y crédito. Me parece a mí que el Banco Central ha actuado rápidamente y en forma muy oportuna y agresiva, como correspondía a esta crisis, una baja muy significativa de la tasa de interés de política monetaria, que hoy día está en su mínimo histórico, que es 0,5%. Y lo hizo de una vez, extraordinariamente rápido. El mercado además espera que esta tasa se mantenga por un periodo largo de tiempo. Es difícil pensar que el Banco Central va a mover esta tasa, sabiendo que la economía se va a mantener débil por un periodo largo de tiempo y sabiendo además que no vemos presiones inflacionarias. De hecho, no hay presión inflacionaria hoy día en el mercado, en el mundo en general. Y aquí es lo que ha pasado. Básicamente hemos tenido una caída muy fuerte de las tasas de interés de largo plazo.
hemos tenido una caída fuerte de la tasa de interés de largo plazo en el mundo y en Chile, y eso evidentemente es positivo porque implica que el mercado financiero está funcionando y que el mercado de largo plazo está activo. Ahora, evidentemente, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, estas son las tasas de los papeles del Banco Central, ¿qué es lo que pasa con los bonos corporativos? Y la verdad es que los bonos corporativos inicialmente tuvieron una fuerte alza, con un aumento muy importante del spread, del riesgo, pero luego se han ido normalizando y han ido bajando y están funcionando, yo diría, relativamente bien ese mercado. Obviamente, este es el mercado de capitales. ¿Y cuáles son las políticas básicamente que se han tomado en eso? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, y las medidas que ha tomado el Banco Central, y no solo el Banco Central, otras instituciones. La primera, la compra de bonos directamente del Banco Central. El Banco Central, ustedes saben, no puede comprar bonos de gobierno como hacen la mayor parte de los principales bancos centrales del mundo, pero sí puede comprar bonos bancarios, y lo que ha estado haciendo es comprar bonos bancarios de forma masiva. Ampliación de los colaterales para préstamos. Se pueden dar otro tipo de instrumentos como colateral, como garantía, para obtener préstamos por parte del sistema financiero. ADOF ya ha expandido notablemente la facilidad de liquidez para mantener el sistema de pago funcionando. Garantías para créditos, esto no es obviamente una política del Banco Central, es una política del gobierno. Vemos que dio las garantías para este crédito COVID, que, bueno, básicamente una tasa del 3,5% por 3 meses de venta y con una serie de condiciones, que ha estado empezando a funcionar. Es en estas situaciones, y precisamente para que no se corte el canal del crédito, es importante todo este tipo de medidas, darle liquidez al mercado y además que los gobiernos actúen directamente para que el crédito fluya a quienes lo necesitan. Recientemente tomó otras dos medidas. Uno, una facilidad de crédito con el Fondo Monetario Internacional por $24.000 millones. Ese es un crédito que es bien interesante, que tienen algunos países. Chile no lo tenía, había decidido que no lo necesitaba. Es básicamente una línea, no es un crédito directo, es una línea que está ahí disponible por si alguna vez se necesita. Y lo interesante es que es una línea que está disponible sin condiciones. O sea, una vez que se le otorga a un país, ese país la tiene disponible. Esta línea se instituyó en el Fondo Monetario después de la crisis financiera global del 2008-2009. La tomaron algunos países como México, como Polonia, como Colombia. La tenían desde hace mucho tiempo ellos, la verdad es que no la han usado. Yo veo difícil que Chile la use finalmente. Es simplemente un seguro por si las cosas se tornan realmente negativas. Me parece bien tenerla, pero difícil que se use. Y recientemente, y lo vimos que lo anunció ayer, anunció el fin de las ventas forward de divisas. Con la caída del tipo de cambio, la verdad es que se hacía poco razonable mantener, ya había parado, acuérdense, la compra, la venta spot, en el mercado spot de divisas, y ayer decidió también parar la venta en el mercado forward. La verdad es que se va a ir gradualmente reduciendo el stock, se espera que en 4 meses se acabe completamente la operación. Y el quinto y último punto tiene que ver con política fiscal. Es uno de los puntos más debatidos hoy día. Vemos en el Congreso, se debate fuertemente sobre el impulso fiscal, sobre cuánto se debiera aumentar el impulso fiscal, cuánto es razonable y responsable que aumente el déficit fiscal, qué va a pasar con la deuda pública, cómo eso va a afectar a Chile, etc. La verdad es que algo bien importante, lo que vemos este año es un déficit fiscal que va a estar en torno al 10% del PIB. Y es el déficit fiscal más alto, aquí tengo en este gráfico desde el año 1990, pero si uno se va para atrás, es el más alto desde principios de los 70, ¿ah? Desde el 73. Un déficit fiscal elevadísimo, que va a llegar a 10%. La última cifra de la elección de presupuestos fue 8%, pero ya en un comunicado o en una conferencia de prensa con alguna cosa de esa naturaleza, ya hablaron de la posibilidad de llegar a cerca de 2 dígitos. La pregunta, por supuesto, que uno se hace es, ¿esto razonable o no razonable? Y mi opinión es que sí es razonable. A ver, Chile en el pasado ahorró recursos de forma importante. Tenemos una buena clasificación de créditos, tenemos acceso a los mercados internacionales. Si no hacemos una política fiscal expansiva hoy día, la verdad es que es difícil pensar que podamos tener una recuperación medianamente razonable o rápida, pónganlo como ustedes quieran. Entonces, hoy día hay mucha gente que puede percibir ingresos
muchas empresas que están en problemas, entonces es razonable, en mi opinión, hacer una política fiscal agresiva. Obviamente que puede haber discusiones si este déficit en torno a 2 dígitos, en torno al 10%, debiera ser eso, o debiera ser menos, un poquito más, no sé, pero a mí me parece que lo que se ha hecho hasta el momento en materia de política fiscal es bastante significativo, y ojo que no descarto que eventualmente se tenga que hacer más. Así todo, nada de esto es gratis. O sea, cuando uno dice me parece razonable dadas las circunstancias, pero evidentemente acumular deuda tiene costo, ¿no? ¿Qué duda cabe? Lo que pasa es que el contrafactual o lo contrario de eso sería decir, ok, no tengo ningún déficit y no apoyo a nadie en la economía, lo cual tampoco, o sea, obviamente que no es razonable en estas circunstancias. Entonces, la proyección, aquí tenemos distintos países, por ejemplo, de déficit fiscal, y vemos que con la proyección oficial hasta ahora, y estaría aquí, en la mitad, y de hecho aquí, acuérdense que a la derecha implica más déficit, y la verdad es que a la medida que menos nos movemos al déficit que hoy día pensamos, en menos 10, Chile va a ser de los países con mayor déficit fiscal durante este año. Ahora, ojo con este gráfico, porque la verdad es que en todos los países el déficit está subiendo. Está subiendo por 2 razones, porque los gastos están aumentando, los países están haciendo, ayer por ejemplo Alemania anunció un nuevo plan de gasto, están haciendo nuevos planes porque se dan cuenta que esto es mucho más grande que lo que se esperaba, y además porque el PIB está cayendo más también de lo que se esperaba. Ahí tenemos el balance estructural, que va a llegar a un 4,5% de déficit, es el mayor también desde que tenemos balance estructural, política de balance estructural, que es básicamente durante los últimos 20 años. O sea, lo que tenemos es una política fiscal extraordinariamente expansiva, y en vista de eso, ¿cuáles son nuestras proyecciones de deuda? Hoy día, el año pasado, la deuda estaba en algo por abajo el 30% del PIB. Mi proyección es que este año probablemente lleguemos a algo así como 35% del PIB. Acuérdense que el déficit lo podemos financiar de 2 formas. La verdad es que como cualquier familia, el déficit se financia o con aumento de deuda o con disminución de activos. Chile tenemos los fondos soberanos y va a haber una disminución importante de los fondos soberanos. Y por eso el nivel de deuda no sube los 10 puntos del déficit, suben algo menos que eso, porque parte se financia con activos. Y en mis proyecciones, como los déficits fiscales, no es fácil bajarlos rápidamente. Y ahí se produce un tremendo desafío a la política fiscal. Y el desafío es que los programas que se introduzcan tienen que ser lo más transitorios posible, para que no permanezcan en el tiempo. De alguna forma, ayudar a la gente durante la emergencia. Pero, una vez que la emergencia pase, esos programas se acaben. El problema es que muchas veces se hacen estos programas y se mantienen en forma permanente. De hecho, la crisis de 2008-2009 se introdujeron un estímulo enorme del PIB, y el problema es que parte importante de ese estímulo se mantuvo. Entonces aquí hay un tremendo desafío. Pero hoy día yo creo que no es descartable pensar que la deuda pública va a llegar en 3, 4, 5 años alrededor del 50% del PIB. ¿Es financiable esa deuda? Sí es financiable, pero ojo que ya estamos llegando a niveles los cuales debiéramos empezar a preocuparnos. Es absolutamente urgente diseñar, y entiendo que la autoridad, el gobierno está en eso, un plan para en el mediano plazo estabilizar la deuda pública, que no siga subiendo y eventualmente que siga bajando hacia adelante. Y eso es todo lo que quería decir. De hecho, me pasé un poco del tiempo que tenía disponible, pero muchas gracias y estoy disponible para los comentarios o preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Rodrigo, por tu... Un momento, me faltaba mi video. Ahí sí. Muchas gracias, Rodrigo, por tu amplio y completo análisis sobre el severo impacto de esta crisis, sobre todo los indicadores relevantes de la economía y los posibles escenarios a esperar. Realmente muy completo, muchas gracias. Voy a invitar ahora a que tengamos un espacio de preguntas, por lo que les agradeceré realizarlas en el chat, y estas serán rescatadas por parte de nuestro moderador invitado. Él es Jaime Alé, director de Cátedra de Familias Empresarias en la Facultad de Economía y Negocios, FEN, de la Universidad de Chile. Jaime, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo, por tu completa presentación.
La verdad es que ha sido una presentación muy fundada de desde dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. Pero evidentemente hay muchos riesgos, tal como tú lo dijiste, y me imagino que deberíamos tener muchas preguntas. Tenemos algunas preguntas ya. ¿Alguien está preocupado, interesado en saber un poquitito más qué sectores son los que, a los que te refieres cuando hablas de los servicios? Los otros rubros en general los tenemos claro, que son la industria, la minería, etcétera. Pero a alguien le gustaría entender mejor qué son los servicios que son tan relevantes. No sé si quieres que te hagamos una pregunta o te hacemos varias. Si quiere, Jaime, vamos de a tres para que Ya, haya más perfecto. posibilidades de participar. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Hay una preocupación por el tipo de cambio. En general, dada la situación internacional, no tenemos claro cuánto va a durar esta crisis, y hay muchos especialistas que hablan de una desglobalización de la economía, por no llamarle proteccionismo, que sería el nombre al cual estábamos más acostumbrados. Se supone que eso puede en parte cerrar mercados, pero también la experiencia que hemos tenido en Chile en el pasado es que se produce una sobreoferta de productos en el mercado internacional, que si no tenemos cuidado de repente nos dañan los productos nacionales. Sabemos que los commodities, los alimentos, los combustibles han bajado mucho de precio. En el caso de los alimentos, nosotros tenemos productos lácteos, carnes, frutas, vinos. Hay una serie de productos que Chile produce, que incluso exporta, pero que podrían estar expuestos a una competencia internacional un poquitito desleal. En ese sentido llama la atención, tal como tú lo mencionaste en tu presentación, que estábamos hace poco con un tipo de cambio que era 100 pesos más caro de lo que está hoy día. O sea, bajó 100 pesos en muy pocos días. Y entonces hay una preocupación respecto a qué significa esto, cuál es la causa, y cómo ves tú esta evolución hacia fines de año y vinculado con esto también el tema de la inflación. Ok. A ver, servicios. Servicio la verdad es que es algo que incorpora una serie de elementos. Y la suma de ellos es importante. Están los servicios que se llaman servicios empresariales. O sea, llamémoslo una firma de ingeniería que le presta servicios a una gran minera que está haciendo un proyecto y no sé, tiene que calcular una serie de cosas. Bueno, eso es servicio. Ahora, es una empresa, o una empresa de servicios de auditoría, o una empresa de servicios profesionales en general, medioambientales, etc. Todo eso llamamos servicio, y ahí se llaman en general servicios empresariales. Son empresas que prestan servicios, y son muchas. Están los servicios personales, que ahí es donde está la gente, donde hay de todo, digamos. Bueno, en la parte de servicios empresariales también, por ejemplo, puede ser una sociedad médica. ¿Okay? Servicios personales son personas que prestan servicios. Y en general ahí también, yo les decía, están sectores un poquito más informales de la economía, pero también hay sectores formales. Perfectamente puede ser, a ver, desde el jardinero, el aseador, como les decía, la persona que hace una consultoría, cosas de ese estilo en forma personal, etc. ¿Okay? Están después los servicios, los servicios educacionales. Todo lo que tiene que ver con educación está ahí. Educación es parte de los servicios, y claramente ha sido afectado aquí. Yo le decía servicios médicos, salud en general también está metido acá. Y así, se me olvida exactamente todo el aspecto, pero si ustedes piensan en eso, ya hay una cantidad importante de PIB de la economía. Servicios empresariales, servicios personales, salud, educación, etc. Perdón, los servicios gubernamentales, que es esa es una parte grande de la economía, todos los servicios públicos. El tipo de cambio.
El tipo de cambio, obviamente, que es complejo, es una variable muy compleja de analizar. Ciertamente es la caída, yo diría que la rapidez, lo abrupto de la caída es bastante interesante. La verdad es que yo cuando el tipo de cambio estuvo en 8.60, por ahí, digamos, a mí me parecía que, si uno mirara, no mostré ahora por motivo de tiempo, el tipo de cambio real, me parecía que estaba demasiado alto. ¿Okay? Pero el hecho de que se haya caído de esta forma en un periodo tan corto de tiempo también es una sorpresa. Ahora, ¿qué es lo que está? ¿Qué factores sabemos, más allá de que hay muchos que no sabemos, pero debemos de ver qué factores sabemos que está influyendo en el tipo de cambio hoy día y en esta caída? El primero ha estado subiendo, y eso obviamente es una buena noticia para Chile, el precio del cobre. ¿Cierto? El precio del cobre ha estado subiendo, se ha ido acercando a los $2.50. China, como lo mostraba, de alguna forma se ha recuperado, está demandando commodities de forma importante. No, eso no solamente se aplica al cobre, sino que también se aplica a algunos otros commodities. Sabemos eso. También sabemos que hubo un cambio masivo en afiliados de las AFP, desde el fondo A al fondo E, por la recomendación de asesores previsionales, y eso implica entonces la traída de inversiones de afuera hacia Chile, por lo tanto la venta de dólares, y eso es un monto significativo. También, ojo, este déficit fiscal que tiene el fisco se financia, acuérdense, con la venta de activos o endeudamiento, y parte importante de eso es en dólares. O sea, el fisco también ha estado vendiendo dólares en forma importante. Y por último, hay un efecto también de una mejor, que tiene que ver un poco con lo que yo les decía del peso de los activos financieros, una percepción algo mejor hacia adelante en el mundo respecto a la economía, producto precisamente que la economía se está abriendo. ¿Okay? Ahora, eso puede cambiar rápido, todo lo anterior puede cambiar rápidamente, pero producto de la economía se está abriendo y una percepción algo mejor. Yo creo que esos son 4 factores que han incidido en la caída del tipo de cambio, más, yo diría, un efecto adicional, que es un efecto que estaba muy depreciado originalmente. Yo creo que en otra pregunta, la desglobalización es un riesgo que hoy día tenemos en el mundo, es un riesgo para Chile. Chile es una economía que depende mucho del comercio internacional, para nosotros es muy importante el comercio internacional, y hay fuerzas en el mundo antiglobalización. Hay fuerzas en el mundo que dicen, bueno, que por distintos motivos están en contra de la globalización, y esto básicamente es un argumento adicional, esta crisis y el que haya partido en China, etc., es un argumento adicional que se usa para denostar esta mayor globalización. Yo creo que para Chile sería una mala noticia que prosperaran esas fuerzas antiglobalización. No obstante, no soy demasiado pesimista. Aquí estamos hablando más de mediano plazo, ¿cierto? No soy demasiado pesimista en eso. Creo que los beneficios son tan grandes que es muy difícil volver atrás en eso. Pero, a ver, después de la Gran Depresión de los 30, hubo una reversión en globalización. Así que uno no puede, obviamente, descartarla. Creo que una cosa buena, dentro del panorama tan negativo que uno ve hoy día, obviamente, una cosa relativamente, o mejor, es que el sector exportador se ha visto, no voy a decir que no se ha visto afectado, porque no hay ningún sector que no se haya visto afectado, casi ninguno, pero se ha visto afectado bastante menos que el resto. Cuando vemos las caídas que hay en exportaciones son en general por precio, son menos por cantidad. Los grandes, ojo, estoy hablando del sector exportador en su conjunto, yo sé que hay subsectores que obviamente que están afectados, pero si uno mira la manufactura exportadora, si uno mira la agricultura, si uno mira la minería, son sectores que definitivamente han sido menos afectados que el resto. Yo sé que cuando digo esto alguien dice, oye, pero es que, bueno, siempre obviamente que hay un sector en particular que puede ser más afectado, pero en promedio han sido menos afectados. Y es una cosa, dentro de todo, algo positivo, porque en nuestras crisis anteriores siempre teníamos que el sector externo se veía muy afectado. Y por último, la inflación. La verdad es que, en mi opinión, la inflación hoy día, yo soy banquero central, de alma, digamos, así que por supuesto que la inflación es un tema que me preocupa en el mediano plazo, pero en realidad creo que hoy día no es un tema que debiera preocuparnos mayormente. Primero que nada, creo que no va a haber presión inflacionaria, e incluso si las hubiera, serían temporales y creo que tampoco debiera preocuparnos demasiado. Obviamente que si a mediano plazo, en el largo plazo, siempre es un tema que debiera preocuparnos, pero creo que no es el tema que hoy día más nos preocupa. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Oye,
Sí, hablamos mucho de la tasa de desempleo, que subió bastante, llegó a 15% en Santiago. Sin embargo, lo relevante en realidad son los ingresos de las personas. Y lo que hemos visto es que, tal como tú mostraste en lo gráfico, hay un gran aumento del desempleo en el sector informal. Primero. Segundo, hay muchos trabajadores que están cobrando subsidios de cesantía. Hay otros trabajadores que están en una especie de, con un contrato vigente, pero que están con un ingreso que es una proporción de lo que ellos ganaban. Y hay mucha gente definitivamente sin ingresos, incluyendo también muchos extranjeros que han llegado a Chile en los últimos años y se habían integrado a la fuerza de trabajo. Entonces, la pregunta es qué va a pasar con el consumo, con la demanda, con esta cifra de personas que están hoy día con ingresos muy limitados. Y por otra parte, otro factor de demanda importante es la inversión. Y bueno, desde el estallido de violencia del fines del año pasado, que fue acompañado por un gran apoyo en la encuesta, por las movilizaciones, con un sentimiento anti-empresa privada, en general ya hubo una gran postergación de proyectos y cancelación de proyectos, y a lo cual se ha sumado el efecto de la pandemia. Entonces, ¿cómo estimas tú que este otro factor de demanda, que es la inversión, va a poder evolucionar? Tenemos los dos factores que definen esto, que son el consumo, que tiene que ver con los ingresos de la población, y la inversión. Me gustaría que nos explicaras cuál es tu visión de cada uno de estos elementos. Sí, a ver, obviamente es muy importante la pregunta porque son dos variables que son extraordinariamente importantes. De hecho, el consumo es, ustedes saben, digamos, la mayor parte del PIB, 2/3, poco más. Y están siendo muy afectados. Y no solo están siendo muy afectados, sino que como que cuesta pensar en, bueno, cómo se pueden recuperar, digamos. Ahora, déjenme decir una cosa, digamos. La pandemia es transitoria. El problema es que no sabemos cuán transitoria es, pero sabemos que es transitoria. En algún momento se va a acabar. En algún momento esto se va a empezar a recuperar. Ahora, eso puede ser muy largo o muy corto, y ahí obviamente que tenemos una serie de dudas y distintas visiones, etc. Pero bueno, a ver, respecto al desempleo, los ingresos, consumo, en estas circunstancias es absolutamente inevitable que tengamos un efecto mayor sobre esa variable. Mayor. Y ahí se entienden entonces los programas que ha implementado el gobierno y que sigue implementando, y que en mi opinión va a tener que seguir implementando y probablemente va a tener que fortalecer algunos de ellos, hasta ahora y en el futuro. La gente está recibiendo subsidios de cesantía y es básicamente este programa de protección del empleo. Usted sabe que el programa de protección del empleo empezó a operar a principios de abril. Antes de eso, el aumento en el desempleo fue brutal. Lo que hace este programa de protección del empleo, bueno, todos ustedes conocen eso más que yo, básicamente la gente es formal, va y obtiene el seguro de cesantía, que es un porcentaje de su ingreso, obviamente no todo su ingreso, la empresa queda pagando las cotizaciones, las leyes sociales en el fondo. Ahora, ¿es eso suficiente? A ver, siempre uno puede decir que falta, pero al menos creo que es un programa importante, significativo, y que ha tenido el efecto que se ha querido, que muchas empresas se hayan acogido a eso para evitar directamente las desvinculaciones. Obviamente que no es la situación ideal, pero para un trabajador es mejor estar con un contrato suspendido que estar simplemente desvinculado, y más en estas circunstancias donde la posibilidad de encontrar trabajo es bastante baja. Así que yo creo que es un programa que va en el sentido correcto. Además que creo que es probable que se tenga que extender por algún punto. Después están los informales que también me mencionaban. Y ahí está este programa que se llama el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que fue muy discutido, que básicamente también se le entrega a obviamente un porcentaje de la población, los ingresos más bajos, un cierto monto por miembro del hogar, para que tengan ingresos, para que sorteen este periodo tan negativo. Ahora,
todo esto ayuda, y yo creo que se tiene que hacer. Y por eso, de alguna forma, yo justifiqué. Hay mucha gente que dice, ¿cómo vamos a justificar? Bueno, yo de alguna forma justifico el justificar porque creo que hay que hacerlo, no veo otra opción. Pero tengamos claro, ayuda, mitiga, no compensa. Es imposible compensar. Y por lo tanto, sí vamos a tener un efecto en el consumo. Perdón, no vamos a tener. Estamos teniendo un efecto en el consumo y un efecto importante en el consumo. ¿Okay? Particularmente, y como la verdad es que en todos estos casos, en el consumo de bienes durables. El de bienes no durables, alimentos y otros, es menos claro. Hay otras partes que no durables que también son muy claras, vestuario, qué sé yo, pero sobre todo en bienes durables hemos visto caídas de ventas de automóviles de 70%. Así que lo vamos a tener. Los programas que se están implementando son precisamente para mitigar, pero obviamente depende mucho de cómo evolucione la economía, y eso a su vez depende mucho de cómo evolucione lo sanitario. Así que vamos a tener un efecto en el consumo y en la demanda agregada. Esto lo mitiga. La inversión es súper importante. Cuando uno piensa en la inversión, piensa en el más largo plazo. Y ya veníamos con un efecto sobre la inversión, como se mencionaba en la pregunta, producto de la crisis social. La inversión, se han postergado muchos proyectos de inversión, la inversión va a estar más lenta. Y obviamente lo que a uno le preocupa es que eso disminuye la capacidad de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Así que creo que ahí tenemos un elemento importante. Al final, yo les decía, esto es transitorio, en algún momento va a pasar. El problema es que estamos en lo peor, entonces es difícil ver ese momento, pero en algún momento va a pasar. Y creo que una de las preocupaciones fundamentales, además de obviamente pasar lo mejor posible este periodo, es ver cómo podemos empezar a mejorar nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, que la verdad es que se ha ido deteriorando de forma importante. Ya no estoy hablando de este episodio, sino que estoy hablando de los últimos varios años. Gracias, Rodrigo. Tengo dos preguntas específicas, bien puntuales. Uno, ¿qué opinas de este impuesto a los ricos que se ha estado hablando? Y lo otro es una pregunta sectorial vinculada con la educación. El hecho de que el año escolar avanzado, hay muchas familias que no quieren mandar a sus hijos a la escuela, al colegio, y a la vez se están negando a pagar, digamos, la colegiatura. Digamos. Entonces eso puede poner en riesgo un grupo importante de organizaciones que son las escuelas que tienen algún tipo de pago por parte de los padres. Bueno, obviamente que, a ver, lo segundo, obviamente que es un problema, que hay muchas personas que están, digamos, en situación compleja y por lo tanto tienen más dificultad para pagar, y eso produce un impacto sobre los colegios. Pero prefiero pasar en esa porque no es no está mi experiencia ahí en particular. Así que voy a la primera, el impuesto a los ricos. La verdad es que esto es como autopromoción, digamos, pero yo escribí hace un par de meses un artículo sobre el impuesto a la riqueza. Está en la página web del Centro de Estudios Públicos, cepchile.cl, www.cepchile.cl, en la parte de puntos de referencia. Pero muy brevemente, el problema del impuesto a la riqueza, que la verdad es que puede tener, pues puede tener una motivación razonable, qué sé yo. El problema es que no funciona en los países. El problema es que no funciona porque es muy fácil cambiar de jurisdicción tributaria, y si uno empieza a poner targets, no sé, de personas a las cuales yo quiero llegar, esas personas perfectamente se pueden terminar yendo. Y eso sucede. Y es una cosa bien notable ver qué es lo que ha pasado en los países que han tenido, porque hay muchos países que han tenido este impuesto a la riqueza. La mayor parte de los países europeos tuvieron impuesto a la riqueza, y prácticamente todos ellos lo eliminaron. Por dos razones: no recaudaba nada y producía muchas distorsiones en el mercado, producía muchas distorsiones en términos de que simplemente la gente salía de esa jurisdicción. A ver, Suecia tuvo un impuesto a la riqueza, lo eliminó. Francia tuvo un impuesto a la riqueza, lo eliminó. Holanda tuvo un impuesto a la riqueza, lo eliminó. Alemania tuvo un impuesto a la riqueza, lo eliminó. Italia, Bélgica, y así podría, la mayor parte de los países. Todavía existe en España, pero a tasa cero. O sea, en Madrid por lo menos, porque ahí es por autonomía. Y en algún otro país existe, creo que en Suiza. Pero en general,
no ha funcionado. ¿Ah? Y de hecho es bien interesante, pero los propios proponentes del impuesto a la riqueza, o sea que en la carrera demócrata había dos candidatos que ya están fuera, que lo proponían, que uno es Elizabeth Warren y otro Bernie Sanders. Los dos proponían eso y sus asesores eran economistas, muy inteligentes, muy capaces, principalmente profesores de Berkeley, pero que básicamente que decían esto, o sea, estaban claros de que si yo ponía en un lugar específico un impuesto a la riqueza, tengo el problema que esa riqueza se me va. Y por lo tanto decían, tiene que hacerlo Estados Unidos y obligar al resto del mundo a hacerlo. Bueno, si ese fuera el escenario, a lo mejor esto sería distinto, pero hoy día que Chile ponga un impuesto a la riqueza, a mí me parece simplemente que no va a funcionar. Le insisto, tengo un trabajo escrito en el Centro de Estudios Públicos donde están todos los argumentos, están los países, cómo fueron evolucionando, cuándo lo pusieron, qué tasas tenían y finalmente cuándo se eliminó. Vamos, Jaime. Hola, muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por toda la respuesta. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, quería agradecerle a los dos, a Rodrigo, a Jaime. Ha sido muy interesante escucharlo. Veo también que nuestros participantes también estuvieron muy activos con las preguntas en el chat. Bueno, en virtud de respetar como siempre el horario término y también porque sé que Rodrigo tiene un compromiso importante ahora, vamos a ir finalizando. Muchas gracias a ambos nuevamente. Quiero también recordarles, aprovechar antes de finalizar, recordarles que FEC tiene la misión de potenciar y conectar a todas las familias empresarias que deseen fortalecer su estrategia de trascendencia a través de las generaciones, en un ambiente de confianza, y esto está dado por nuestros propios adherentes, las relaciones con las principales universidades del país y con los principales gremios. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más de FEC, por favor no duden en contactarnos. Estamos en Twitter, en LinkedIn, Instagram, nuestra página web, www.fecchile.cl, así que estaremos atentos. También quiero contarles que vamos a seguir realizando webinars. El próximo jueves 11 de junio vamos a estar conectados con dos destacados invitados, Juan Carlos Hayes y Jan Rush, expertos en planificación estratégica, desarrollo de negocios, evaluación de proyectos y transformación digital. Y su webinar, el título es Nueva Ley de Protección de Datos Personales en la Transformación Digital. Un tema súper interesante y muy actual. Así que las invitaciones las vamos a enviar por email y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, a Rodrigo, a Jaime, a todos ustedes los participantes. Estamos muy contentos de la concurrencia que hemos tenido hoy día, así que solo desearles que se sigan cuidando y que tengan una excelente semana. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.